Hola a todos, bienvenidos al canal Ágata con Fastest Plugin. En este vídeo voy a explicaros una serie de instrucciones o recomendaciones para utilizar la hoja problema y sacarle el mayor provecho posible. Voy a intentar que sea en un solo vídeo. Si se hace muy largo, pues a lo mejor lo tengo que partir en dos. Para ello, lo primero de todo, abrimos la hoja de instrucciones y vamos a ir siguiéndola paso a paso. Bueno, en primer lugar, voy a minimizar esto y vamos a pasarnos a la hoja ejemplo, y vemos que lo primero que dice las instrucciones es, en el problema, dice escribir el enunciado con los datos en la misma hoja. En la celda B1 tiene que tener el nombre del enunciado, ¿vale? Bueno, pues eso por defecto ya la hoja voy a activar, lo tengo por desactivado, los encabezados y la barra de fórmulas. Por defecto, si me meto en el enunciado, ya veo que aquí aparece que se llama enunciado, ¿vale? Con lo cual ahí no tenemos que hacer nada, pero sí tendremos que cambiar la fórmula y poner el enunciado del problema que nosotros queramos. Con control mayúsculas U se abre y se agranda la barra de herramientas para poder visualizar la fórmula entera. Y entonces aquí os recuerdo, si es un texto concatenado con variables, pues tendremos que poner entre comillas el texto que queramos que sea fijo, y luego con el símbolo concatenar #, le ponemos luego las variables que queramos utilizar. Y si luego además vamos a querer utilizarlo con Fastest Plugin, donde queramos que haya un salto de línea, escribimos el nombre salto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto en principio, si queremos, lo dejamos tal y como está. Lo único que hay que hacer es, dentro de ese texto, cambiarlo y poner las variables. Antes de empezar a poner el enunciado, tendremos que haber definido las variables, los datos que pueden ser variables, ¿no? Que en este caso la longitud, la altura y salto. Luego pondremos tantas filas, este es el enunciado, ¿no? El primer paso, hemos dicho, escribir el enunciado con los datos en la misma hoja, ¿de acuerdo? Como he dicho, las variables, que les estoy llamando variables o nombres definidos, pues los podemos definir con control F, podemos acceder a ver cuáles son los que están. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. Si tenemos varias preguntas, tendremos que ir insertándolas. Este ejemplo tiene 3 preguntas. Si me meto en la primera pregunta, veo que le he asignado el nombre pregunta 1, baja a la siguiente pregunta 2 y pregunta 3. Si necesitara insertar más preguntas, pues simplemente con mayúsculas barra espaciadora selecciono la fila entera y digo control más, inserto una nueva línea y aquí podría insertar una nueva pregunta con control C, control V, se me guarda el formato y todo. O sea, como veis, no tenemos por qué complicarnos mucho la vida. ¿Qué es lo que sucede? Que se copia el formato, se llama pregunta 3, pero el nombre no se copia. Entonces, si eso fuera, yo quisiera que fuera la pregunta 4, pues aquí pongo 4 y cambio la pregunta, pongo nueva pregunta, ¿de acuerdo? Pero tengo que ponerle un nombre nuevo. Entonces, si esta se llama pregunta 3, pues la selecciono, o para hacerlo igual, y en vez de pregunta 3 me cambio a la celda nueva, me he cambiado a donde tengo la nueva pregunta, que no tengo celda, y yo bien escribo pregunta 3 o pregunta 4 o copio y pego, ¿de acuerdo? Entonces ya esta celda ya tiene un nuevo nombre, ya tengo pregunta 1, 2, 3 y así tantas como preguntas necesite. Si quisiera eliminarla, pues no tengo más que tiene asignado un nombre, y aquí si yo llamo, como veis, cuando elimine algo, voy a poner aquí, esto es igual a pregunta 4, ¿vale? Y como veis aquí me pone lo que pone una pregunta. Si yo elimino esta o alguna de las que, o sea, solamente mi problema tuviera una o dos preguntas y quisiera eliminarlas, no hay ningún problema. Con selecciono entero la fila o la selecciono por aquí, control menos, o eliminar, control menos, y se elimina. Cuidado, ¿qué sucede? Que yo aquí había una celda que hacía referencia al nombre pregunta 4. Como lo he eliminado, ya esta fórmula no va a funcionar. Entonces, antes de eliminar filas o fórmulas donde tenga nombres referenciados, tengo que resolver el problema. Entonces, primero vamos a ir preparando el problema y luego ya le damos el formato. Entonces, bueno, ya la borro porque esta pregunta no la voy a utilizar, pero como veis ha desaparecido de la lista de nombres. Está pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pero pregunta 4 ha desaparecido porque he eliminado la celda, ¿vale? Entonces, ahora mismo está preparado para que todas estas celdas combinadas ocupen el enunciado de la pregunta.
yo lo he dejado en principio que solamente la última columna tenga lo que es los resultados. El tema de los resultados es muy importante porque si yo quiero simplemente pasarle a los alumnos un enunciado con las posibles soluciones o quiero hacer un enunciado para examen, pues puedo, de esa manera se hace muy rápidamente, simplemente cambiando con ver resultados sí o no. Entonces aquí ahora vamos a pasar a la siguiente opción, ¿no? Que dice... aquí dice que bueno, hemos generado las preguntas, ¿vale? Y generamos tantos como queramos. Ahora, el tema de las preguntas, el punto 3. Aquí ponemos el resultado. Si fuera una fórmula sencilla, la podemos poner directamente aquí, como está puesto en este caso, la fórmula. Si la fórmula no fuera tan sencilla y la tuviéramos desarrollada en un problema por aquí, después de una serie de fórmulas que van una detrás de otra, pues yo simplemente diría que esto es igual a la solución y llamaría a la fórmula donde está la solución. ¿Qué sucede? Que suele convenir donde yo tenga la fórmula con el valor definitivo, asignarle el nombre. En este caso, la solución, como aquí estaba preguntado por el perímetro, el nombre se llama perímetro. Si yo ahora esto en vez de perímetro quiero que sea centro de gravedad, por ejemplo, no es conveniente poner aquí y escribir centro de gravedad, sino que me voy a listar nombres. Yo tengo aquí el acceso directo por si acaso, pero si no, control F3, con control F3, y yo cambiaría el nombre de perímetro, y donde pone perímetro le cambio el nombre por el valor que yo quiera. Si pincho aquí lo ordeno, perímetro, y le digo modificar y pongo perímetro 2, por ejemplo, ¿vale? Y entonces ya la celda se llama con el nuevo nombre. Si yo aquí, en vez de eso, asigno otro nombre, una misma celda va a tener más de un nombre, entonces se nos puede al final llenar de muchos nombres que no sirven para nada el archivo. Entonces vamos a intentar tener solo los nombres justos y adecuados para cada problema, ¿vale? Para tenerlo así todo de una manera ordenada. Siguiente paso. El paso 4. Esta hoja está preparada como una primera y una última columna. Como veis aquí tengo una primera columna y una última, que son la M y la B, que tienen un ancho variable para de esa manera poder yo ajustar según el problema como necesite, para poder tener mayor ajuste. Y luego tengo 10 columnas intermedias de la D, C a la L con un ancho en principio igual para poder trabajar dentro de la hoja y poder dar distintas configuración. Aquí, por ejemplo, yo tengo puesto, en este ejercicio, tengo puesto que estos datos, para que no fueran pequeños, realmente ocupan 2 celdas combinadas, ¿vale? Entonces ya al tener yo aquí varias celdas, varias columnas con otra estrechez, pues las puedo hacer así. Yo quiero que esto sea un poquito más estrecho, con cambiar una de las columnas suficiente. Quiero que sea más ancho, con cambiar la otra columna, con hacerlo más ancho sería suficiente. Si no quiero cambiar las columnas, pues también podría combinar más celdas o no tenerlas combinadas. ¿De acuerdo? Entonces estas celdas intermedias son tanto para aquí en el enunciado como cuando venga por aquí. Aquí cuando vengo en la resolución, por ejemplo, aquí yo he ido escribiendo. O sea, aquí ya voy escribiendo, primero tengo todo el enunciado y aquí ya voy poniendo los datos. Ahora iré en los datos, por ejemplo, la longitud, pues tiene su nombre y lo mismo de antes. Si en vez de longitud quiero que sea otro nombre, pues pincho control F3 y cambio el valor de la longitud, busco aquí el nombre y le pongo un nombre diferente. No añado a la misma celda otro nombre para que a la hora de, como he dicho antes, no tener muchas celdas con un mismo nombre. Si yo ordeno por se refiere a y le pincho flecha arriba, flecha abajo, voy a ver cada celda si está repetida o no. Luego ya veremos en la hoja de nombres cómo podremos ver todos los nombres definidos y si hay alguno repetido para configurarlo. Entonces, ¿qué es lo bueno de tener unas cuantas hojas intermedias? Pues que yo ahora los resultados estas fórmulas las puedo hacer como yo quiera. Entonces puedo combinar estas celdas, combinar más o combinar menos. Si yo quisiera, aquí yo quiero más o menos alineado, donde todo el igual siempre lo voy a tener en ese lado, porque es un problema sencillo. Cuando tenga un problema un poquito más complicado, pues a lo mejor esta fórmula es más larga, me conviene que ocupe más, pues simplemente aquí sobra ese espacio y yo simplemente pues vengo aquí, selecciono la fórmula, la cambio y aquí pues selecciono todas las celdas que yo quiero que ocupe, digo inicio, como están combinadas, quito la combinación, vuelvo a combinar y ahora o centro o si quiero que se alinee con la fórmula justifico hacia la izquierda.
¿vale? Y en vertical puedo o poner en la parte superior, en la parte central o en la parte inferior. Todo dependerá de cómo quiera yo generar el formato. Pero como veis, es muy útil tener varias columnas intermedias para poder jugar con el ancho y entonces así poder ir trabajando y darle un formato en condiciones a la hoja. Luego además en cada apartado, si tengo 3 apartados, cada apartado aquí en lugar de volver a escribir el enunciado, pongo que esto es igual a la pregunta 1 y luego ya hago una pequeña descripción descripción de cómo voy a desarrollar ese apartado. Escribo las fórmulas con en este caso con las ecuaciones de fórmulas del Excel y luego aquí escribo el resultado. Como veis, aquí no he puesto directamente 130. A mí en este caso estoy haciendo problemas sencillos en los que yo quiero que se vaya viendo cuánto vale L, cuánto vale H. Entonces, en lugar de poner directamente la fórmula para el perímetro, pongo la concatenación del texto de el paréntesis que tiene la fórmula, luego el valor de L, en vez de poner L pongo su nombre definido, luego las unidades para que los alumnos vayan haciéndose la idea de la importancia de trabajar bien con las unidades, etcétera. Entonces, bueno, esto cada uno como quiera hacerlo, pero de esa manera parece que está hecho a mano, de uno en uno los pasos y no está hecho en automático. Al final puede parecer un documento en Word que se ha ido haciendo poco a poco. Y luego cada uno de las líneas que tenga esta descripción las agrupamos. En este caso selecciono las 2 filas y me vengo a datos y en el esquema puedo agrupar o desagrupar. Si yo quiero desagrupar, diría así y se me quitaría y no las tendría agrupadas, ¿vale? Pero si las agrupo, ¿qué ventaja tiene? No agrupo el título, agrupo todas las demás celdas de manera que si yo comprimo todo el problema solamente veo lo que son los enunciados y así puedo pues, chequear de una manera más sencilla el archivo. Y visto esto, bueno, de esta manera hemos configurado y hemos ocultado todo eso. En la hoja ocultos hay datos que aquí no quiero que se vayan viendo y los voy a tener en la hoja ocultos que lo veremos a continuación. Como he dicho antes, si queremos ver los datos y ver los resultados en la figura, pues los tenemos aquí en las celdas de aquí arriba, están configuradas y no tenéis que cambiar nada, ¿de acuerdo? Y aquí sí, muy importante para el tema de la figura. Si luego vamos a querer utilizar que se exporte la figura y todo eso, ¿cómo hago yo el cambio de la figura? Pues con Alt F10 veo todas las propiedades de los elementos que conforman la figura. Entonces, la figura definitiva, si yo la selecciono, la muevo y se me mueve todo junto. ¿Por qué? Porque los he agrupado. Si yo voy el botón derecho y digo agrupar y desagrupar, si voy desagrupando, pues voy perdiendo lo que es el contorno de la figura. Yo todos los elementos intermedios que haya ido añadiendo a la figura no es imprescindible nombrarlos. Yo los suelo nombrar para luego poder, no siempre, pero en algunas ocasiones los suelo nombrar para poder tener un control mejor cuando quiera seleccionar, si quiero seleccionar la cota H, si quiero seleccionar la cota L, la cota de la longitud, de la altura, la profundidad, las distintas cosas que yo quiera seleccionar, pues las puedo pinchar aquí. Pero lo que sí que es importante es que una vez que he seleccionado todo, a la figura se le llame figura / problema. Por si no nos acordamos bien del nombre, está aquí puesto, ¿vale? Simplemente sería copiar esto y asignarle el nombre. ¿Cómo se asigna el nombre? Pues pinchando aquí 2 veces y aquí escribo lo que yo quiera, ¿vale? Y como veis, incluso si aquí no quiero verla, la oculto y la muestro, ¿de acuerdo? Cualquier cosa de la figura que quiera mostrar o ocultar, solo tengo que verlo aquí para ir comprobando si la figura se está haciendo bien. Que yo quiero, en vez de esta flecha, o en vez de la figura del rectángulo, el cubo, quiero cambiarlo y borrar otro, pues simplemente le doy aquí la selecciono, veis que está seleccionado solo el cubo, le doy a suprimir y luego puedo insertar otra ilustración, otra imagen, otra forma cualquiera. Inserto una forma en vez del cubo, inserto por ejemplo esta, ¿vale? Por insertar algo. Y luego simplemente estos, teniendo seleccionado el resto, le daría a agrupar. Y después de agrupar, vengo aquí, copio este texto y al grupo entero le tendría que decir el nombre figura problema, ¿vale? Y entonces ya la figura la muevo entera, está agrupada y se llama configura problema, que nos va a servir para luego poder exportar las imágenes para utilizar en Fastest Plugin o en cualquier sitio que queramos tenerlas compartidas,
¿vale? He deshecho todos los cambios para que se nos quede como estaba y con eso ya hemos visto también cómo cambiar la figura y que no nos dé problemas. Bueno, como ya expliqué en vídeos anteriores, estos datos, para que se funcionen los botones, ver datos y ver resultados en la figura, pues si yo digo que aquí se está viendo el área del rectángulo y el volumen del paralelepípedo. Si yo quiero que no se vean, le digo aquí que no se vean, con Alt, flecha abajo o flecha arriba, veo el menú desplegable y selecciono la que yo quiera. Como veis, no se ve y tampoco quiero que se vean los datos, como veis tampoco se ve y se quedan las variables. Todo esto vamos a ver en la hoja ocultos, que es donde están las celdas a las que hace referencia. Si pincho encima de uno de ellos, veis que la variable es el dato D con barra baja ver. Estas celdas están en la hoja ocultos. Cualquiera de todas estas celdas haré a ver. Voy a decir otra vez que sí, para que las podamos seleccionar mejor. Entonces selecciono cualquiera de todos estos, el de los textos, y vemos que hace referencia siempre a la cota ver, el ver, h ver, el área y el volumen ver, ¿vale? Porque cuando yo cambie esto se cambiarán ocultos, lo vemos cuando veamos esa hoja. Siguiente paso para esta hoja, pues datos fijos, ¿no? Ya quedaría ver si queremos utilizar datos fijos. Esto es muy recomendable, nos iríamos a la hoja de datos fijos y ahí iremos metiendo los datos si yo quiero unos datos concretos. Si yo en vez de datos fijos quiero que sean esos datos concretos, los meteré en la tabla, que lo veremos en la hoja correspondiente, ¿vale? Pero si yo lo que quiero es ver que los datos sean aleatorios, en vez de pinchar aquí en datos fijos, selecciono datos fijos no y automáticamente se me activa, estaban ahí pero no se veían, estaban ocultas, unas celdas en las que yo voy a poner los datos aleatorios. Esta fórmula, ¿qué es lo que me dice? Me dice si quiero que sean los datos fijos, pues me va a buscar de la lista de datos fijos el valor concreto en función del que yo haya seleccionado, pero en caso contrario lo que va a hacer es asignarme el valor que tenga aquí aleatorio. Entonces aquí tengo los valores aleatorios donde vemos que si esta es la L, la voy a terminar poniendo L barra baja ale y cada una de las variables va a tener el valor al que va a hacer referencia. Este es H y este es D. Pues como veis, este es H aleatorio y esto es D aleatorio. De manera que cuando yo ponga esta fórmula, a mí me sirve la misma fórmula. Copio y pego, me sirve la misma fórmula para todos. ¿Qué sucede? Que yo aquí es donde a mano puedo ir cambiando los datos. Este es el dato que sale aleatorio con la función redondea aleatorio con un múltiplo y aquí pongo el valor mínimo, el máximo y el múltiplo. Voy a achicar esto para que se vea mejor. Entonces, si yo quiero que sea un aleatorio, que el múltiplo vaya de 5 en 5, no tengo que meterme en ninguna fórmula, directamente lo cambio aquí. Y cuando yo le vaya dando a F9, pues se van cambiando los datos y una vez será múltiplo de 5, o sea, siempre será múltiplo de 5, una vez de 5 y otra vez de 10. ¿De acuerdo? Si yo quisiera que fueran pares, pues pondría múltiplo 2 y no tendría que estar entrando en ninguna fórmula y además todas las fórmulas son las mismas, con lo cual se hace más sencillo. Y los valores mínimos y máximos. Aquí tenemos que tener cuidado en los mínimos y en los máximos, porque por ejemplo, si yo no quiero que nunca que la altura sea mayor que la longitud, pues yo puedo poner que el máximo, aquí por ejemplo, el máximo para la altura sea un 90%, o sea, 0,9 veces el valor aleatorio, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, pone este, o sí, porque le había puesto antes de ponerle el nombre, pero la longitud es aleatorio. Entonces, yo en los valores máximos y mínimos también puedo poner fórmulas, de manera que hago que mis valores aleatorios sean algo coherente con respecto a lo que yo quiero, los datos que yo quiero poner en el problema. Entonces así es como es la mejor manera que he pensado yo, lo había dicho en el vídeo, que a mí no me gusta poner dentro de las fórmulas un valor constante. Yo podría poner aquí en datos aleatorios valores constantes, pero de esta manera es más dinámico. Y además fijaros que si yo digo que quiero que es trabajar con datos fijos, estas celdas no se muestran, simplemente siguen estando ahí, las fórmulas, como veis, siguen estando aquí, ¿de acuerdo? Pero no se muestran para que seamos conscientes de que ahora mismo estamos trabajando con datos fijos.
Una vez visto esto, ¿qué es lo que nos queda? Lo de saltos de línea. Si vamos a utilizar la aplicación Fastest Plugin, pues, y queremos ahora mismo para imprimir un problema para los alumnos, así está muy bien, pero claro, con Fastest Plugin los saltos de línea hay que introducirlos con el comando o BR o con comando P. Entonces, si yo ya voy a utilizarlo para exportarlo a Fastest Plugin, pues tendré que poner habré metido dentro del enunciado la celda salto cada vez que yo quiera un salto de línea, y cuando aquí aparezca el salto pues me va a aparecer aquí la P, delante la P o la BR, dependiendo del tipo de salto, salto sencillo o salto de párrafo, que yo haya metido, que luego se utilizará para el problema Fastest Plugin, que cada línea esté en su sitio. Y dicho esto, quedaría ya simplemente para el último apartado, que lo veremos cuando utilicemos esto con Fastest Plugin. No lo voy que es el cómo utilizar y cómo cambiar los datos dentro de Fastest Plugin. Con esto está explicado en principio todo lo importante de esta hoja. Sí, fijaros que hay que intentar mantener el mismo formato. Si utilizamos el símbolo por con el punto que está encima del 3, no utilizar unas veces un símbolo u otro. En este caso es mucho más recomendable utilizar el superíndice 2, que lo tenemos, los símbolos con más frecuencia utilizados los vamos a ingresar en la hoja ocultos para no tener que estar buscándolos y tener un sitio rápido donde los podamos ver. Y si luego agrupamos aquí todo el problema, pues en este caso, ahora mismo si le doy a ver el problema, a visualización, vamos a ver solamente el enunciado con los resultados, si es que queremos que haya resultados o no queremos que haya resultados. Con lo cual, de esa manera incluso podemos generar problemas para exámenes o para hacer un libro de problemas, si eso es lo que nosotros vamos buscando. ¿De acuerdo? Bueno, con esto doy por finalizada las instrucciones principales para seguir a la hora de hacer la hoja de problemas. Espero que os sea de utilidad. Un saludo.